Seguramente el economista ganador de premio Nobel más político de todos y quizás el más conocido también de todos. Me estoy refiriendo a Paul Krugman, una persona que se considera economista neo-keynesiano que tiene inspiraciones tanto de Keynes como de James Tobin y que ganó el premio Nobel en el año 2008, lo cual lo catapultó a una fama que utilizó además para realizar análisis políticos de muy diverso tipo, pero sobre todo para el área de Estados Unidos, ya que empezó a escribir columnas en el New York Times y ya prácticamente no paró, sigue ahí. Estoy hablando de que en el año 2000 ya empezó a escribir y por supuesto criticando las políticas conservadoras, políticas del Partido Republicano en aquel momento de Bush y de otros ahora como Donald Trump. Por eso digo que es un economista que se ha metido mucho en las cuestiones políticas, lo que le ha dado fama, renombre y por supuesto también mucho apoyo y también pues mucha discrepancia con sus recomendaciones, tanto por parte de la izquierda como por parte de la derecha. Es un economista que se encuentra ahí a mitad caballo entre la heterodoxia y la ortodoxia, muy parecido también a los análisis de Joseph Stiglitz que también comentamos, pero es un economista más o menos heterodoxo, insisto, del que se puede aprender mucho. Tiene muchísimos libros, algunos de ellos bastante interesantes, y a pesar de eso, insisto, de estar cerca de la ortodoxia, pues lo traemos aquí para hablar un poquito de su vida, muy poco porque no hay gran cosa publicada, y un poquito más de sus obras, que tiene un montón y bastante sugerentes. Bueno, aquí os traigo pues una imagen de él, yo creo que he conocido, incluso a mí me salía en algunos anuncios de YouTube porque estaba recomendando o anunciando y publicitando algunos cursos de formación en economía. O sea que Paul Krugman es alguien conocido visualmente y también académicamente. Este hombre nació en 1953 en Nueva York, en una familia judía de clase media. Se licenció en la Universidad de Yale en 1974, hizo un doctorado de economía, por supuesto, en 1977 en el famoso MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, estuvo en la Escuela Económica de Londres, la de Stanford y desde el año 2000 en la Universidad de Princeton, donde sigue ahí, aunque sea de economista, o sea, de profesor honorario o no sé muy bien qué cargo tiene. Eso para la parte académica. Para la parte más política, cabe resaltar que desde 1982 hasta 1983, o sea, apenas un año y pico, estuvo en el Consejo de Asesores Económicos de Ronald Reagan. Ojo, que a mí me ha llamado mucha atención al leerlo porque es una persona que era de derecha claramente como Ronald Reagan, encima muy conocido por todos los recortes que aplicó en Estados Unidos, pues ahí estuvo precisamente este hombre. No entiendo muy bien los motivos, estuvo poco tiempo, no sé qué tipo de influencia pudo llegar a tener, pero quizás más reseñable es que para 1992, que pretendía ser nombrado para el mismo organismo por el gobierno de Bill Clinton, resulta que al final no lo nombraron, ¿no? Le dieron calabazas, así que se fue al mundo del periodismo económico y se puso a escribir, cosa que le catapultó, porque hay una cosa que no he dicho, es que este hombre escribe muy bien, de una forma muy clara, muy pedagógica, y aunque sean aspectos muy técnicos, se le puede entender fácilmente. Por eso fue uno de los primeros economistas que me puse a leer sobre macroeconomía y comercio internacional, y la verdad es que lo podía seguir de una forma muy fácil, a pesar de estar en primero o en segundo de economía, ¿no? Entonces, esa es seguramente una de sus mayores virtudes. Como os digo, en el año 2008 le dieron el premio Nobel por una obra que escribió en 1992 o por ahí, que ahora vamos a comentar. Y hay poco más que decir de su obra. Si queréis como, no sé, anécdota, os digo que se ha peleado bastante con autores post-keynesianos, con autores como la teoría monetaria moderna. Él se considera neo-keynesiano. Os recuerdo que el neo-keynesianismo utiliza una tradición de Keynes que es la más clásica de todas, la menos ambiciosa, la menos revolucionaria, y además lo combina con aspectos teóricos de la síntesis neoclásica, de los economistas clásicos, con lo cual no es una visión muy heterodoxa como os avanzaba antes, ¿no? Venga, vamos a hablar de los libros más importantes que tiene, que son unos cuantos. Yo he cogido aquí
pues un poco de forma subjetiva los que me han parecido más relevantes, porque hay muchos en los que repiten las mismas ideas, y os voy a traer un montón, pero voy a tratar de resumir las ideas fundamentales. Este primer libro es de 1990, fijaos que ya es en un momento en el que está bastante consolidado en la academia, lleva tiempo con su doctorado, he ido un poco al grano, pero es que creo que no tiene grandes libros antes, porque se dedicaba a publicar artículos, ¿no?, para promocionar en la universidad. El título es La era de las expectativas limitadas. Casi todos los libros de Paul Krugman están traducidos al castellano, porque vende mucho. Y fijaos, aquí en este libro lo que habla es de 1990, situémonos cronológicamente y entendamos que para 1990 ya la economía estadounidense ya no va a todo tren como había ocurrido en los años 50, 60 y 70, sino que está empezando a fallar. Y entonces lo vincula Paul Krugman con las expectativas limitadas. Ya se ve cómo el crecimiento económico de Estados Unidos está limitado en parte por esas expectativas. Él luego lo va a desarrollar más en otros libros, pero considera que esto tiene que ver con la desigualdad de los ingresos y no con otras cuestiones que empiezan a aparecer como la globalización y como otro tipo de cuestiones. Él dice, esto sobre todo tiene que ver con las políticas internas que han incrementado la desigualdad de ingresos. Por cierto, políticas internas de austeridad neoliberales del propio Ronald Reagan, para el cual formó parte de un consejo de asesor, o sea que esto es curioso, ¿no? Pero el libro, como os digo, es ese de 1990. Luego tenemos aquí el libro que le dio el Nobel, ¿vale? El libro, quiero decir, con la idea que incluye dentro, que es hablar de geografía y comercio, que es una idea muy interesante, muy enriquecedora, porque es una impugnación bestial a las tesis ortodoxas sobre el comercio. ¿Por qué se habla de geografía? Pues porque, oye, todos sabemos que hay zonas del planeta que están más industrializadas que otras y a su vez hay dentro de cada uno de los países zonas que están más industrializadas que otras. Bueno, la teoría económica dominante te dice que eso es gracias a que se han especializado para comerciar con otras regiones en aspectos muy particulares sobre los que son más productivos y sobre los cuales el comercio y la producción puede ser más óptima, sobre todo producción, sobre todo comercio, ¿no? Y esto es impugnado absolutamente por Krugman y por otros muchísimos, claro, pero por Krugman lo que viene a decir es, esto apenas tiene algo que ver, sino que lo importante es que hay cuestiones que son por propia naturaleza que le permiten a ciertas economías prosperar y a otras no. Mejor dicho, a zonas industriales prosperar y a otras no. Habla de las economías de escala, habla también de cómo cuando una zona se ha industrializado ofrece mucho más recursos y capacidades e infraestructura para otras empresas, para que se vayan a situar allí. Por ejemplo, pensemos en cualquier zona industrializada, pues una empresa dice, oye, me voy allí porque voy a tener a los mejores trabajadores, voy a tener a empresas que ya me vendan estos productos, voy a tener mejores infraestructuras para luego comercializar mis servicios y mis bienes. O sea que en realidad hay cuestiones que van generando un círculo virtuoso sobre ya una industrialización en una geografía concreta, ¿no? Es una visión, como os podéis imaginar, muchísimo más realista que la de la síntesis neoclásica o la ortodoxia dominante que dice son mejores comerciando y punto, que es muy ridículo pensar eso porque no está teniendo en cuenta aspectos geográficos, institucionales ni de cualquier otro tipo. Pues aquí Paul Krugman avanza aspectos que son importantes pero que no son suficientes ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, por esto le dieron el Nobel, podríamos decir que está más o menos merecido, desde luego sobre esto ya se había hablado y otros habían hablado, pero no seguramente de la misma forma ni explicado de la forma tan clara como os digo que siempre hace, ¿no? Este libro de Economía Internacional es un manual para los estudiantes de la universidad. Yo he tenido que trabajar con él, lo he visto 800.000 veces y la verdad es que es mucho mejor que los libros que hay escritos al respecto por parte de economistas ortodoxos. Os podéis imaginar de qué va. Habla de comercio por un lado y por otro lado habla que está muy interesante esa primera parte de este manual que habla de las teorías de comercio internacional que hay, partiendo de las primeras, de la de David Ricardo y tal. Está muy bien, no está actualizado, no lo he dicho, es un libro de 1993 que ha tenido sus propias reediciones, pero en cualquier caso no incorpora, por ejemplo, la visión de comercio de la teoría monetaria moderna. Y luego tiene un segundo bloque que habla de tipo de cambio, de política monetaria, donde, insisto, yo
aprendí mucho porque Paul Krugman lo explica muy bien, insisto, aunque no se comparta su propia visión, ¿no? Luego, este libro es bastante interesante, de 1996, y entronca, fijaos, 1996, y entronca con las cuestiones que estamos viviendo ahora de la guerra arancelaria iniciada por Donald Trump. Fijaos que se llama el internacionalismo pop, y es una crítica que hace Paul Krugman utilizando este término para meterse con todos los economistas y sobre todo políticos que utilizan en su discurso cuestiones económicas que achacan los problemas de Estados Unidos al déficit comercial. ¿Os suena? Porque es exactamente lo que ocurría también en los años 90. Eso sí, el culpable, el señalado, no era China, sino que era Japón y algunos tigres asiáticos por ahí como Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era lo mismo y Paul Krugman dice, cuidado, que los problemas de Estados Unidos no tienen que ver con la globalización, no tienen que ver con el libre comercio, tienen que ver con políticas internas aplicadas en Estados Unidos, partiendo de las de Ronald Reagan, austeridad, políticas neoliberales que incrementan la desigualdad del ingreso y también con el cambio tecnológico que ha perjudicado a Estados Unidos a favor de otras zonas del planeta. Pero él se muestra muy partidario del libre comercio, aunque luego en el año 2010 el propio Paul Krugman va a ser partidario de poner aranceles a China. Ojo, que una cosa es que decir una cosa en un libro y otra cosa es luego ir adaptando su pensamiento acorde a lo que va ocurriendo en la práctica, ¿no? Así que ahí tenéis un libro, insisto, que es casi arqueología económica, pero que te habla de un suceso actual, aunque haya que cambiar los protagonistas, a China por Japón, ¿no? Y aquí tenéis otro libro que es de 1999, fijaos que también es de hace bastante tiempo, en la carátula te lo está diciendo todo, la vuelta de la economía de la depresión, y además utilizando pues una imagen que nos evoca a la crisis del año 1928, justo antes de la crisis de la Gran Depresión, ¿no? Y es básicamente esa idea, ¿no? La de, oye, los años 90 están estallando crisis financieras y económicas que nos recuerdan a aquellas que desencadenaron en la Gran Depresión de los años 30. ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué han vuelto de los años 30 o 1928 y 1929 hasta los años 90? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues te habla, os podéis imaginar, ¿no? Desregulación financiera, se ha dejado a los bancos hacer lo que quieran, los mercados financieros han especulado, son mucho más especulativos de lo que siempre nos han dicho, la economía ortodoxa te dice que los mercados se autorregulan solo, los financieros también, bueno, pues eso es mentira, y hemos visto crisis como la del tequila en México, como la del 97 en Corea del Sur, en Taiwán, como la de Rusia también, como la de Japón con el estallido bursátil y financiero del que todavía, incluso hoy a día, al año 2025 siguen arrastrando sus consecuencias, y la tesis de Paul Krugman, que lo dice con la boca pequeña porque todavía está yendo muy a contracorriente, es que la financiarización es lo que ha provocado este tipo de crisis, igual que la financiarización a principios del siglo XX provocó las crisis de 1928 y 29, ¿no? Aquí tenéis otro libro, fijaos que este ya es del año siguiente, del siglo XXI, el año 2000, que es Vendiendo Prosperidad. Insisto que casi todos estos libros están traducidos al castellano. Aquí lo que hace es ir contra ese discurso de los políticos que venden prosperidad. Su propio título lo dice, y es una referencia explícita a los gobernantes y políticos de la derecha del Partido Republicano en Estados Unidos, porque utilizan mitos económicos que él critica, que él pone encima de la mesa y dice esto no tiene ni pie ni cabeza, y reivindicó un análisis riguroso y serio sobre el análisis sobre las cuestiones económicas, ¿no? Y no esto de que aquí se inventen que el déficit comercial sea negativo, es uno de los mitos económicos que pone la palestra, o que la competitividad de un país como Estados Unidos sea equiparable a la competitividad de una empresa, ¿vale? Son ejemplos que utiliza aquí para meterse con ellos porque son mitos y simplemente los utilizan para vender prosperidad, y podríamos hacer una analogía clara con lo que ocurre ahora con Donald Trump, ¿no? Avanzamos un poquito más en el tiempo hasta el año 2003. Fijaos, este es el libro que se llama El Gran Engaño en castellano, y es una recopilación de todas las columnas o la inmensa mayoría de ellas que había publicado para el The New York Times desde el año 2000, cuando fue fichado, hasta el año 2003. Que por cierto, no lo he dicho, pero fue fichado en el año 2000 después de abandonar la empresa
Enron, que tuvo simplemente 2 años después un montón de polémicas y calamidades, y que por eso han criticado mucho a Paul Krugman, porque estuvo cerca, al menos cronológicamente, ¿no? Entonces, ¿de qué va este libro? Os podéis imaginar el gran engaño, de nuevo, que suponen los mitos económicos que se utilizan para vender ciertos discursos. Y aquí sí que arremete, porque son columnas de opinión en un periódico, contra las políticas de George Bush, contra todas esas políticas de bajar impuestos a los ricos, con políticas de aumentar el déficit público debido a esa reducción de impuestos y también al aumento del gasto militar, ¿vale? Después del 11S del año 2001, con Afganistán, luego con Irak. O sea, los libros de Paul Krugman suelen ser libros de su momento y de su contexto histórico, ¿no? Así que ahí lo tenéis. Desde luego ha quedado desfasado el libro, ¿no? Tenemos otro libro aquí, fijaos que es el año 2007, que habla de conciencia de un liberal. Pero claro, liberal entendido desde unos postulados y unas coordenadas estadounidenses, ¿no? De liberal soy de izquierda o soy progresista, y es una crítica de nuevo a las políticas de George Bush y sobre todo a las que estaban empezando a aplicar, no lo he dicho, pero sí lo he dicho, desde el año 2007, ¿vale? Es una crítica a todo lo que se ha convertido el Partido Republicano después de Ronald Reagan y sobre todo con Bush, que es un partido que se vuelve mucho más racista, que se vuelve mucho más supremacista, que se vuelve mucho más fanático de la religión, que se vuelve en contra o utiliza la palabra terrorismo, el fenómeno del terrorismo para implantar sus políticas. Fijaos que no solo habla de economía, habla de muchas cuestiones que tienen más que ver con la política que con la economía. Este libro es del año 2008, fijaos, justo cuando estalla la crisis financiera internacional. No habla de ello en este libro porque se escribe antes, y sí lo que habla es de Bush, ¿no? Y de cómo Estados Unidos ha acabado como ha acabado, ¿no? Aquí ya se encuentra con, ¿cómo decirlo?, con poder para señalar que todas esas tesis de la desregulación financiera que señalaban que era una locura, perdón, que era algo idóneo, ¿no? Que había que desregular financieramente los mercados para que todo funcionara bien, es el año 2008 y ya está diciendo, oye, acaba de estallar una crisis financiera y esto es por culpa de las políticas y del dogma de fe que entre Bush y todos sus adláteres economistas nos han inculcado, ¿no? Toda esa ortodoxia económica de deja que los mercados funcionen, baja los impuestos a los ricos que todo va a ir mejor. Bueno, pues Paul Krugman dice, esto es lo que nos ha dejado Bush y toda esa tradición de derecha, ¿no? Republicana desde los postulados y enfoque político. Y tenemos aquí otro que es del año 2010. Bueno, esto es una reedición, este libro, que yo me lo leí bastante, habla un poco del libro anterior, pero actualizado con la crisis del año 2008. Es decir, el libro ese que hablábamos de la crisis de los 90. ¿Cómo han vuelto las crisis financieras en los años 90 que nos recuerdan a los de la Gran Depresión? Bueno, pues ahora en este libro le incluye la Gran Depresión, perdón, la Gran Recesión causada por la crisis financiera del año 2008. Poco más que comentar, porque lo interesante es hablar de este libro del año 2012. Ya han pasado unos cuantos años después de la crisis financiera y ahora el foco está puesto no en las causas de la crisis, la desregulación financiera de la que hemos hablado, sino en cómo se está abordando por parte de los gobernantes, que en Estados Unidos era Obama y en la Unión Europea un montón de dirigentes políticos que aplicaban austeridad, que aplicaban políticas neoliberales, recortes, y esto lo critica Krugman. Aquí vemos una faceta de Krugman más post-keynesiana que neo-keynesiana, porque se pone a defender los déficits públicos. Dicen que en un momento de crisis hay que utilizarlo, ¿vale? Esto es compatible con el neo-keynesianismo, pero entendedme que se vuelve más valiente y dice, no, para acabar con esta crisis hay que hacer lo contrario de las políticas de austeridad. En aquel momento era algo muy conocido, de lo que se hablaba mucho, ahora ya afortunadamente es algo más superado, ¿no? Porque hemos aprendido de los errores de la política de austeridad. Y por último, el libro que os traigo aquí en último lugar para hablar de él es Contra los zombies, que no tiene nada que ver con ninguna película distópica, sino que tiene que ver con las ideas dogmáticas, fanáticas de los economistas de derecha, que llama zombies, que son ideas absolutamente refutadas por la evidencia científica, por la evidencia empírica, por todos los datos, pero que se siguen repitiendo en el discurso político. Libro escrito en 2020,
ha pasado mucho tiempo en el que se ha visto que bajar los impuestos a los ricos es una locura, que desregular los mercados financieros es una locura, y sin embargo siguen teniendo mucha vigencia, mucha preponderancia en el discurso público, que es lo que le interesa a él, recordar, y está aquí atacando todos esos mitos. Dice, bajar impuestos, mito, se ha revelado que es ridículo y es contraproducente para la economía, pues sigue ahí. Que el déficit fiscal siempre es malo, se ha revelado que eso es una tontería desde hace muchísimo tiempo y lo siguen repitiendo. Que la sanidad pública es ineficiente, pues otro mito, otra idea zombie que aquí ataca Krugman. Así que, como os digo, un economista, un analista muy recomendable para leer, sabiendo al menos, sin perder en ningún momento, en qué lado del espectro ideológico se encuentra. No es muy heterodoxo, pero tiene ideas sobre todo muy interesantes, y ya sabéis, igual que dije con Joseph Stiglitz, el punto más potente de todos a destacar es que gracias a ese altavoz que ganaron con el premio Nobel, pues han podido llegar a un público muchísimo más amplio que al que llegan los típicos economistas post-keynesianos, que al final los conoce muy poca gente, ¿no? Así que Paul Krugman pues ha ayudado a extender ciertas ideas heterodoxas, pero no perdamos de vista que no es tan heterodoxo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.